Bien, bueno, les queremos dar la bienvenida a esta nueva cursada. Nos tocó este cuatrimestre comenzar una semana después porque nos cayó justo el feriado, que además nos vino genial, nos cayó muy bien porque siempre tenemos que hacer toda una verificación de los inscritos, las correlativas, no es tan directa esta verificación, implicar, analizar cada expediente, luego solicitarles a ustedes también información, porque a veces no está todo en los expedientes. Entonces, digamos que eso siempre nos lleva un tiempito, así que nos cayó muy bien esta semanita adicional. Bueno, estamos iniciando la cursada, les comentaba a los primeros que se incorporaron a la clase, que el equipo docente, el equipo pedagógico de la asignatura, somos Diego, Santiago y yo. Ahí levantamos la mano, los tres. Y bueno, estamos muy contentos de iniciar este segundo cuatrimestre de este año con ustedes. Estamos arrancando igualmente virtual. No sabemos qué va a pasar a lo largo de este tiempo, pero en principio estamos trabajando así. La asignatura de todas formas está pensada para mantenerse en la virtualidad en un buen porcentaje, aun cuando regresemos a la presencialidad. Así que bueno, en su momento, si toca, conversaremos acerca de cualquier cambio que tengamos que hacer. Pero bueno, en principio es una asignatura como el resto de las que ya están acostumbrados, una asignatura que tiene un componente teórico, un componente práctico, por las características del tema que trabajamos en este caso, tiene un componente práctico bien importante. Nos interesa mucho eso, poder hacer esa transferencia de lo que vamos discutiendo, de lo que vamos revisando a nivel teórico, a cuestiones más prácticas, al cómo lo hacemos, a cómo lo llevamos a una concreción didáctica particular. Así que vamos a estar transitando una asignatura, como si habrán visto en el programa, que está conformada por precisamente estos dos componentes muy a la par. Diego y Santi, no sé si quieren hacer algún comentario de la historia de la asignatura, la evolución o algo particular para introducir. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? No sé si tanto de la historia, para no aburrir a la gente, pero sí, quizás un comentario que a lo largo que la materia avance, espero que se vaya haciendo como evidente, pero está bueno como ir estando advertidos, ¿no? Esta materia, porque uno en su cabeza por ahí tiene un montón de ideas respecto de qué es lo que se va a encontrar acá. Entonces, y no siempre lo que uno se imagina es lo que efectivamente después se va a encontrar en la materia. Solo como para ir haciendo una primera advertencia, un primer comentario, esta materia está bastante emparentada, si ustedes quieren, con las didácticas especiales, ¿sí? En el sentido de que acá no se trata simplemente de, bueno, nos van a mostrar algunas herramientas y nos van a mostrar algunas aplicaciones y nos van a mostrar algunas cosas de geek tecnológico. La verdad que nada más lejos del modelo de la materia esta, ¿sí? Esta es una materia esencialmente en donde vamos a intentar trabajar con algunos marcos teóricos que nos den algunos elementos para pensar la situación educativa a partir de la irrupción de la herramienta tecnológica, ¿sí? Y de qué manera la irrupción de la herramienta tecnológica nos permitirá, será una excusa para que revisemos qué clases damos, qué temas damos, por qué damos esos temas, por qué damos otros, qué habilidades pretendemos que se pongan en juego, nada, etcétera, etcétera. O sea, no es una materia en donde vamos a hacer una colección de herramientas y nos vamos a dedicar a aprender a usar cosas. Va a haber algunas a modo de ejemplo, porque bueno, para poder dar las clases está bueno tener y hablar sobre algunos ejemplos concretos, pero no es como el foco de la materia ver herramientas y ver chiches tecnológicos, sino más bien pensarlas críticamente, ¿no? Y pensar de qué manera esta irrupción de la tecnología, digo esta irrupción de la tecnología en términos genéricos, ¿no? De este siglo, si ustedes quieren, de qué manera eso nos va a dar una excusa para revisar
repensar nuestras clases, y no vamos a proponer nada que ustedes no hayan escuchado o no vayan a escuchar en las otras materias del bloque pedagógico. O sea, acá no van a escuchar nada distinto de lo que se les puede proponer en didáctica general o de lo que se les puede proponer en una didáctica específica, ¿sí? No vamos desde el punto de vista de decir la informática educativa nos va a revolucionar la educación. No, lo que decimos es, acá tenemos una buena excusa para ver si a partir de esto no podemos hacer algo de lo que desde la didáctica se viene diciendo hace mucho tiempo que habría que hacer en la clase. Y esto por ahí nos da un empujoncito más en esa dirección, ¿sí? Así que nada, no se me ocurre mucho más para hacer de introducción, pero sí como una advertencia en ese sentido. No es una materia de geek tecnológico, sino vamos a ver, de hecho por ahí ustedes me dicen, che, ¿conocés esta la aplicación para hacer tal cosa? Por ahí ni la conocemos. Y estaría bueno si nos la quieren contar, pero quiero decir, no es nuestro fetiche el conocer las aplicaciones, sino poder hacer un análisis crítico del rol de la tecnología informática en una clase constructivista moderna, ¿sí? Listo. Sí, de hecho por eso la insistencia con las correlativas, porque la idea es poder acompañar eso que ustedes vinieron trabajando en didáctica y en psicología del aprendizaje con una alternativa más para llevar adelante esa enseñanza con apoyo en las tecnologías. Entonces es una materia que acompaña ese mismo transitar de formación docente, más allá de lo eminentemente tecnológico como panacea. No, yo iba a agregar, ya igual se me fue, pero digamos, chiches tecnológicos hay un montón, pero bueno, siempre hay un chiche nuevo, hay como un frenesí por muchas tecnologías, pero lo que dicen los estudios es que muchas veces los docentes terminan haciendo lo mismo que hacían, digamos, antes, pero con un formato nuevo. Entonces, esencialmente no cambian drásticamente sus prácticas porque la herramienta sea distinta. Por ejemplo, el ejemplo más clásico es en pleno auge de Conectar Igualdad, la docente con la notebook copiando en el pizarrón lo que tenía en la computadora. Entonces, un poco, si bien van a aparecer algunos chiches tecnológicos o algunas herramientas tecnológicas que por ahí no conocían, u otras por ahí sí, y las vamos a usar y vamos a intentar motivarlas para que las usen ustedes también de manera potente y provechosa. No, como decía Diego y Rosana, no está puesto el foco ahí, sino en la reflexión sobre cómo vamos a usar esas herramientas o por qué usar esas herramientas y no otras. Digamos, la revolución tecnológica sucede a pesar nuestro, ¿sí? No es que los grandes tecnólogos están diciendo, a ver qué podemos hacer para la docencia, es al revés. La tecnología es avasalladora y uno va por detrás viendo a ver de qué manera se puede aprovechar algo de eso para cambiar las prácticas y para mejorar la calidad educativa. Bien, bueno, podemos entonces ya entrar en materia porque prácticamente esto que acabamos de comentarles sintetiza en gran medida la intencionalidad, el propósito y lo que ustedes van a encontrar en esta experiencia durante la asignatura. Yo voy a compartirles una presentación para apoyar un poco y no hacer tan aburrido el discurso. Bueno, vamos a estar trabajando entonces, básicamente, ya si tuvieron tiempo de ver un poquito el programa, la intención es trabajar como con dos elementos fundamentales. Por un lado, por supuesto, esas oportunidades y también los desafíos que representa la informática cuando los incorporamos a los procesos educativos y fundamentalmente cuáles son las potencialidades que nos ofrece la informática para potenciar la enseñanza y el aprendizaje específica y concretamente en el área de las ciencias naturales y exactas. Entonces, digamos que ese es el propósito fundamental de la asignatura. Hacia allá vamos a ir apuntando. Les dejamos algunos objetivos. Por un lado, por supuesto, analizar el impacto de las tecnologías en el campo de las concepciones que manejamos de enseñanza y aprendizaje.
la identificación de las oportunidades y los desafíos de las tecnologías en los procesos educativos. Vamos a estar desarrollando propuestas específicas, didácticas para la enseñanza de las ciencias naturales y exactas, cada uno en su área de formación inicial o de conocimiento. Voy a dar una admisión, voy. Y por supuesto, generar esta reflexión, esta crítica en función de la valoración de las potencialidades que realmente nos puede ofrecer la tecnología de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje en este campo de conocimiento de las ciencias naturales y las ciencias exactas. Para eso nosotros vamos a estar desarrollando, como les mencionaba, un trabajo teórico-práctico que va a ir y venir. Ese trabajo teórico y práctico está organizado en función de unas unidades que digamos, van englobando distintos ejes temáticos que se van complementando uno con otros. En principio, por supuesto, todos girando en función de las tecnologías, la informática en el campo educativo, las herramientas digitales, pero desde el punto de vista de su aprovechamiento, su potencialidad en el campo educativo, específicamente cómo las podemos incorporar y con cuáles contamos para armar entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, y fundamentalmente dentro de esas herramientas nos interesa mucho las herramientas asociadas a la simulación, ¿no? Entonces digamos que a partir de esto vamos a estar haciendo un trabajo que va a ir nutriendo esa configuración de propuestas de enseñanza basadas o apoyadas en las tecnologías y fundamentalmente dentro de un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje. Entonces entendemos, como les veníamos mencionando, tanto Diego, Santiago, como yo al inicio, y recogiendo un poco esas ideas preliminares, estamos entendiendo la informática educativa como un concepto complejo, es decir, hay como dos elementos que están allí contemplados implícitamente. Por un lado está la informática, ese auge tecnológico que como mencionó Diego, ha invadido de alguna manera todos nuestros ámbitos de la vida social, personal e interrelacional, y por supuesto de alguna manera se ha incorporado también en el ambiente educativo, pero digamos que esa incorporación en la educación o ese aprovechamiento dentro de la educación la vemos desde el punto de vista potenciador, es decir, la informática va a ser o va a resultar provechosa siempre que potencie los procesos de enseñanza y de aprendizaje, no para hacer más de lo mismo, como mencionaba Santiago. Entonces eso va a implicar precisamente lo que concebimos, que el uso de la informática educativa como una innovación educativa. ¿Qué entendemos por innovación educativa? Precisamente dejar de hacer más de lo mismo, experimentar con nuevas alternativas, siempre buscando la mejora, es decir, buscando mejorar el proceso de enseñanza, buscando mejorar el proceso de aprendizaje, y por lo tanto esa innovación basada o apoyada en las tecnologías va a implicar un trabajo creativo, va a implicar un trabajo que haga cada vez más efectivo nuestro proceso de enseñanza. Eso, por supuesto, viene acompañado con el desarrollo de ciertas competencias tecnológicas en el docente y en los estudiantes, es decir, poder incorporar este nuevo recurso o medio para desarrollar la enseñanza y para llevar adelante el aprendizaje, va a implicar de alguna manera esa alfabetización tecnológica, ese conocer en qué consiste, con lo que contamos, para poder hacer una selección cada vez más efectiva de los recursos que estén disponibles, de las herramientas que estén disponibles, las plataformas, etc. Entonces todo esto lo que busca precisamente es incentivar ese cambio de paradigma que necesitamos más allá de las tecnologías. Sabemos que la educación tradicional está colapsada ya, está en crisis, evidencia rupturas y poca efectividad, y sabemos que necesitamos buscar un cambio. Entonces, la idea dentro de esta asignatura es precisamente pensar
como uno de esos elementos que pueden favorecer el cambio, los recursos tecnológicos. No la tecnología o la informática como la alternativa única, sino como otro de los elementos que a los cuales podemos mirar o podemos considerar para efectos de favorecer ese cambio. Entonces, eso es hacia dónde lo estamos apuntando. Por supuesto, implica ese cambio de paradigma o ese cambio de la manera de hacer las cosas en la educación, implica repensar, redimensionar, resignificar lo que enseñamos. Pasar quizás de unos contenidos estáticos, plasmados en un diseño curricular y que transmitimos de alguna manera para que los estudiantes lo aprendan memorísticamente, pasar entonces a una visión más basada en el desarrollo de competencias, habilidades, de construcción de conocimientos. Por supuesto, esto va a implicar también un cambio del escenario, ¿no? Cuando hablamos por lo menos de las tecnologías, es decir, repensamos y resignificamos también el dónde se lleva adelante la enseñanza, y entonces superamos un poco esa limitación espacial del aula de clase, los horarios de clase, para trascender o pasar a la ubicuidad, maximizando su potencialidad, ya que la ubicuidad no es inherente a las tecnologías, pero digamos que las tecnologías con el desarrollo de la web 2.0, es decir, sobre todo con el internet, pues nos potencia nuevos escenarios, nuevos medios donde podemos llevar adelante ese intercambio didáctico. Voy a dar una admisión. Y finalmente, por supuesto, el cómo vamos a enseñar, ¿no? Que digamos, aquí estaría uno de los elementos fundamentales para cambiar ese proceso didáctico, transitando de una transmisión de conocimientos muy apegada a esa noción tradicional de la enseñanza, a una gestión del conocimiento en el que todos participamos para de manera activa, por supuesto, en la construcción de ese conocimiento. Entonces eso va a implicar, como venimos describiendo de alguna manera, que lo que vamos a enseñar va a implicar mucho más que conocimientos, implica un desarrollo de habilidades, implica un saber hacer algo con ese conocimiento, es decir, no se queda en la mera memorización de conceptos, de mecanismos, de pasos, de metodologías, sino llevarlo adelante para poderlo aplicar y hacer esa transferencia a situaciones concretas, situaciones de la vida cotidiana, situaciones particulares de nuestros propios contextos, bien sea laborales o de cualquier otro ámbito, ¿no? En este caso, por supuesto, el ámbito educativo. Entonces, además, cuando pensamos en ese dónde enseñar y cuándo enseñar, ahora estamos pensando, gracias a las tecnologías, y lo transitamos, lo pudimos vivir en medio de este caos de la pandemia, que podemos llevar adelante procesos de enseñanza y de aprendizaje sin necesidad de estar en el mismo espacio físico, sin estar necesariamente en el mismo horario. Entonces esto implica esa ubicuidad que mencionábamos de estar quizás en distintos espacios, en distintos sitios, con actividades tanto sincrónicas como asincrónicas, es decir, no necesariamente en el mismo momento y todos juntos, para llevar adelante esos procesos de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, el cómo enseñar va a implicar más bien gestionar el proceso de conocimiento de un grupo de personas que están involucradas dentro de esas relaciones estudiante-docente, pero estudiante-estudiante también. Por lo tanto, estamos entonces hablando de ese aprendizaje colaborativo. Me pareció, no sé si hay alguien en sala de admisión, creo que no. Ok, entonces, hemos estado hablando, y precisamente ese es uno de los primeros focos en los cuales vamos a irnos concentrando en lo que es el aprendizaje ubicuo. ¿Sí? Ya entraron, no, ellos no han entrado todavía al campus. Vamos a matricular ahora, ¿cierto? Sí, parte de la tarea va a ser esa. Bien, bueno, les anticipo que ya tienen disponible, ahora cuando
hagamos el ingreso al aula virtual, van a encontrar que ya tenemos una lectura, una primera lectura, porque precisamente, como les digo, es el primer foco de atención en el cual vamos a estar trabajando, que tiene que ver con la ubicuidad. Esto de poder llevar adelante el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje más allá de las limitaciones físicas o espaciales, y que por supuesto la tecnología potencia o maximiza esa posibilidad de ubicuidad. No quiere decir, como les mencionaba, que la ubicuidad es inherente a la informática educativa o a lo tecnológico, porque ya podíamos trabajar ubicuidad en la presencialidad, pero por supuesto al contar con plataformas, con herramientas, con dispositivos que permiten dar continuidad a ese proceso que podemos iniciar dentro de un aula de clase, pero mantenerlo fuera de ella, con estas herramientas tecnológicas, pues digamos que se maximiza, por supuesto, esa posibilidad de ubicuidad. Entonces estamos entendiendo por ubicuidad, un poco para recoger lo que veníamos mencionando, que el aprendizaje ubicuo, al igual que informática educativa, implica un concepto complejo, porque viene involucrando dos elementos fundamentales: por un lado el aprendizaje y por el otro lado la ubicuidad. El aprendizaje como proceso innato, es decir, el aprendizaje no es inherente a la escolaridad, el aprendizaje es una condición de la persona, y por lo tanto, cuando pensamos, ahí sí, en el contexto escolar, nos estamos refiriendo entonces a un aprendizaje que está mediado por un docente en el marco de unas relaciones que vienen determinadas por una intencionalidad pedagógica. Esa intencionalidad pedagógica está en el diseño curricular, se concreta luego aún más en los programas de cada asignatura, luego aún más en la planificación de clase. Entonces digamos que ese aprendizaje que ya tenemos como condición natural en el ámbito escolar se hace de manera más formal, sistemática, organizada, porque hay una intencionalidad que forma parte de ese contrato pedagógico en el que nos ponemos de acuerdo acerca de cuáles son los fines, las metas, los objetivos de aprendizaje. Cuando hablamos entonces de la ubicuidad en el caso del aprendizaje, nos estamos refiriendo a ese aprendizaje que trasciende, como decíamos antes, en las limitaciones del espacio físico del aula. Es decir, cuando podemos hacer actividades aún fuera de la institución escolar pensada como infraestructura. Y por supuesto, en el marco de esta asignatura nos interesa mucho pensar en las posibilidades que nos brinda las tecnologías de la información y la comunicación para potenciar esa posibilidad de ubicuidad. Es decir, resignifica el concepto de ubicuidad, porque abre aún más esas fronteras y nos permite flexibilizar aún más esa noción de espacio y de tiempo. Esta noción de ubicuidad, además lo van a ver en los materiales que les compartimos en el aula virtual, luego cuando ingresemos, está vinculado, se ha venido concretando esa ubicuidad apoyada en las tecnologías en el modelo 1 a 1. El modelo 1 a 1 ha ido evolucionando y, por supuesto, se ha ido concretando en lo que hoy conocemos como el trabajo que hace cada estudiante con su propio dispositivo. Obviamente, la incorporación de las tecnologías en la educación ha tenido como su historia, sus momentos. En un principio teníamos laboratorios de informática, aún se mantiene en muchísimos colegios esta noción del laboratorio de informática, al cual los estudiantes, el grupo, asiste, concurre con un profesor de informática en particular, comparten varios estudiantes un equipo por efectos de espacio y de disponibilidad de equipamiento. También tenemos la versión de
la computadora dentro del aula o el equipo tecnológico dentro del aula, utilizado por el docente y de alguna manera desde una perspectiva más contemplativa por parte de los estudiantes, es decir, está centrado, en este caso, centrado en el docente. Para pasar entonces a este modelo verdaderamente uno a uno, que quiere decir que cada uno tiene su dispositivo. Entonces, esto ha implicado que al tener cada uno su dispositivo, fíjense que está esa línea limítrofe del aula pespunteada, es decir, se va perdiendo. ¿Por qué? Porque puedo salir del aula de clase con mi dispositivo y mantener una interconexión con mis compañeros de clase y con el docente. ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Esto lo vamos a ir trabajando un poquito más. Por ahora es de manera introductoria. Una vez que ustedes revisen las lecturas, los materiales que les hemos dejado, vamos a irlo discutiendo. ¿Vamos bien? ¿O voy muy rápido? Hay una pregunta en el chat. Ay, si me la puedes leer porque no llego a ver el chat. ¿No? Pregunta, ¿qué sería el facilitador? El facilitador, a ver, fíjense, podemos tener el docente y además un facilitador que, digamos, es el que está mediando el proceso del trabajo, porque recuerden que el docente en principio no está formado directamente para el uso de la tecnología. Hoy en día se ha expandido cada vez más la incorporación de asignaturas como esta en los planes de estudio de los profesorados, pero en principio el docente necesitaba un apoyo, digamos, como era en el caso del laboratorio, que había un profesor específicamente de informática que se encargaba de hacer el trabajo relacionado con las computadoras, pero no tenía nada que ver con el resto de los docentes. Entonces, en este caso, el facilitador es una figura alternativa de apoyo al docente para mediar ese trabajo de incorporación de los dispositivos en el aula. En la actualidad ya esa figura de facilitador cada vez se ha ido diluyendo más porque obviamente los docentes han recibido las capacitaciones pertinentes para utilizar los equipos y los programas que vienen instalados ya en estos equipos. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Bien. Bueno, entonces vemos cómo el modelo 1-1 implica aprovechar el trabajo de continuidad, es decir, el trabajo dentro del aula con los equipos tecnológicos, pero también fuera del aula con esos mismos equipos tecnológicos, manteniendo la conexión entre todos los agentes involucrados en ese proceso. Ese modelo 1-1 ha implicado, por supuesto, un cambio de paradigma, eso que mencionábamos anteriormente, un repensar y resignificar nuestras ideas con respecto a la enseñanza, al aprendizaje, al qué enseñar, cómo enseñar, dónde enseñar y cuándo enseñar, pero también qué aprender, cómo aprender, cuándo y dónde aprender. Entonces ha implicado también ese acceso más personalizado, no solamente al conocimiento, sino también a la apropiación del uso tecnológico y del aprovechamiento de la tecnología para efectos del proceso de aprendizaje. Obviamente enmarcado en un concepto de la sociedad de conocimiento. ¿Esto qué favorece? Bueno, favorece, por supuesto, elementos que no son inherentes a la ubicuidad necesariamente. Todos estos son elementos que ya están en la presencialidad, pero que se potencian gracias al uso de las tecnologías. Esto es la interacción, la colaboración, la construcción de aprendizajes, la formación de redes, la inclusión y la participación. Entonces, todo esto se potencia cuando se maneja el modelo 1-1 desde esta perspectiva de accesibilidad, de inclusión, desde el cambio paradigmático y enmarcados en esta idea de sociedad del conocimiento. ¿Cómo lo hacemos? Por supuesto, aprovechando todas las potencialidades que tienen los recursos informáticos, la propia tecnología,
como son los materiales multimedia, el trabajo por proyectos, los trabajos colaborativos, la gestión de la información, los entornos de publicación de información, es decir, los distintos espacios donde podemos acceder a información, y los contenidos educativos digitales, es decir, a través de estos elementos y muchos otros podemos fomentar ese trabajo que podemos desarrollar desde el modelo 1 a 1. Cuando estamos hablando del aprendizaje colaborativo, que digamos que es el otro foco que nos interesa desarrollar en esta primera fase de la asignatura, por un lado el aprendizaje ubicuo y por el otro el aprendizaje colaborativo, pero en sinergia, estamos hablando de un trabajo que trasciende el mero trabajo en grupo o en equipo. Quiere decir que no es solamente repartirnos el trabajo, sino pensar en el desarrollo de habilidades realmente de colaboración. Esto implica un trabajo en el que realizamos actividades en función de un mismo objetivo, distribuyendo funciones, distribuyendo el liderazgo, pero de manera interactiva y estableciendo relaciones interpersonales realmente efectivas para el logro de esos aprendizajes. Eso implica trabajar, sí, responsabilidades individuales, es decir, dentro del trabajo colaborativo pensamos que cada uno de los que conforman el grupo tiene una responsabilidad para con su grupo, pero esa responsabilidad es interdependiente. Es decir, hay una interdependencia positiva. ¿Por qué? Porque yo dependo de que mis compañeros también vayan llevando adelante el trabajo que les corresponde hacer, porque su trabajo nutre mi aporte dentro del grupo, al tiempo que mi trabajo dentro del grupo nutre el aporte grupal. Entonces, digamos que es una construcción colectiva que se basa en un proceso reflexivo, autocrítico, en el que el grupo va evaluando cómo está trabajando para detectar sus propias fortalezas, detectar sus debilidades y poder, por supuesto, tomar decisiones con respecto a cambios que pudieran llevar adelante para incrementar la efectividad como grupo, ¿no? Entonces, digamos que de esta manera estamos entendiendo el trabajo colaborativo y precisamente la primera actividad, primero, por supuesto, los materiales que les dejamos y ahora vamos a pasar a comentar brevemente el primer trabajo práctico que vamos a realizar. Se basa en estos dos focos, el foco del trabajo ubicuo y el foco del trabajo colaborativo. Quiere decir que vamos a desarrollar una actividad en la cual se implementen estos dos conceptos o estas dos ideas o nociones. Como les comenté, en el aula virtual van a encontrar dos materiales, particularmente en la sección de trabajo teórico. Uno de los materiales es la lectura de aprendizaje ubicuo. Allí les voy a pedir que, por supuesto, revisen para la próxima clase la lectura en general y que, sobre todo, pongan un foco de atención en los 5 cambios que plantea o que proponen los autores, ¿sí? También van a encontrar un material referido a aprendizaje colaborativo. Esos dos materiales los vamos a discutir y van a ser, por supuesto, el centro de trabajo de nuestro próximo encuentro. Bien. Voy a dejar aquí de compartir. Bien. Bueno, ¿alguna duda con esto? Bien, es muy importante recalcar, destacar la idea de la ubicuidad como un elemento que no es específico de la informática educativa o del trabajo mediado por las tecnologías, sino que se potencia con el uso de las tecnologías, por supuesto, dependiendo del trabajo y la planificación docente y cómo sea organizada la actividad. Y la idea es poder aprovechar esta ubicuidad desde la perspectiva del trabajo colaborativo. Por eso el TP que les vamos a proponer va a tener que ver con esto precisamente.
Sí, tranquilos que ya vamos a trabajar las consignas del primer trabajo práctico que tiene que ver con estos dos elementos. No se preocupen. Bien. Bueno, si quieren, podríamos, para disminuir un poco la incertidumbre, podríamos proceder a hacer la matriculación, darles las indicaciones para que puedan acceder a las aulas y verificar que todos tengan acceso, y así pueden visualizar también la conformación del aula, ¿no? Que es bien particular. Van a encontrar unas pestañas, entonces, si quieres, Dale. les Sí, puedo dar la también, indicación. por ahí también estaría bueno charlar un poquitito algunas cuestiones que les deben estar preocupando, que son las partes más administrativas, cómo se aprueba la materia, Bien. clásicas de primera clase, que no van a tener el foco puesto en todo lo otro. Bueno, a ver, les cuento un poquitito así en términos generales cómo está armada la materia, ¿sí? Hago un comentario que va a parecer medio como descolocado, pero voy a intentar que se entienda por qué lo hago. Si fuera la materia presencial, o sea, si fuera la versión presencial de la materia, esta es una materia que tiene 6 horas de cursadas semanales, ¿sí? Si hay algo que ya todos tenemos clarísimo después de todo este tiempo de clases remotas, es que sostener 6 horas de Zoom es imposible para ustedes, para nosotros, se hace insoportable. Entonces nosotros tenemos armado un esquema de materia en donde hacemos un poco uso de las propias cosas que queremos contarles a ustedes que está bueno trabajar, y por lo tanto tenemos una materia que tiene un mix, en el sentido de que hay algunas cosas, algunas actividades que están pensadas de manera sincrónica, otras que están pensadas de manera asincrónica, ¿sí? Entonces, lo primero, para decirles es que si bien la materia formalmente es una materia de 6 horas de cursada, no vamos a tener 6 horas de Zoom, ¿sí? La materia no tiene 6 horas de Zoom. De todas maneras, sí hay un montón de actividades y un montón de cosas, porque el contenido de la materia sí es un contenido, pero una materia de 6 horas semanales. Entonces, en general, la materia tiene, como les decía, parte sincrónica, parte asincrónica. Además de esa, digamos, de esa cuestión que sea como un comentario más general, hay algunas clases que están como más focalizadas en la parte sincrónica y hay otras clases que están como más focalizadas en la parte asincrónica. Para que la repartija sea más o menos pareja, ¿no? Para que la carga de trabajo sea, nos parece que hemos conseguido una distribución de trabajo bastante razonable. En general, por ejemplo, lo que se van a encontrar, ahora les vamos a mostrar el cronograma, en general lo que se van a encontrar es que en las clases en donde hay un espacio de teórica un poco más importante, ese día, o lo que corresponde a esa semana, la parte práctica está puesta más de manera asincrónica, centrada en actividades asincrónicas. Y por el contrario, aquellas semanas en donde la actividad teórica tiene más que ver por ahí con la lectura de algún texto o con algún trabajo que no implique necesariamente estar con Rosana charlando directamente, ahí la parte teórica tiene más ese carácter de asincrónico, porque tiene algo más que ver con hacer alguna tarea de lectura y de interpretación o de algo sobre ese texto, y en ese caso es la parte práctica la que se lleva, digamos, la cuestión más sincrónica. En general, la parte práctica sincrónica van a ver que no es que va a ser una clase así como estamos ahora, sino que en general la parte sincrónica de la práctica el grueso suele ocurrir con sesiones de tutoría. O sea, esta es una materia en donde ustedes van a trabajar en grupos, ¿sí? En el cronograma van a ver que hay fijadas ciertas fechas en donde cada grupo tiene acceso a su tutoría, y entonces cada tutor, o Santiago o yo, nos vamos a contactar con ustedes, vamos a poner un horario dentro de lo que es el horario de la materia, y a cada grupo le va a tocar su tutoría personalizada, por así decirlo, ¿sí? Los únicos espacios de práctica, digamos, común, en donde vamos a estar todos en el espacio de la práctica, son en general pequeños espacios en donde hacemos la presentación de los trabajos prácticos. O sea, les contamos de qué se trata el trabajo práctico, discutimos brevemente las consignas, nos ponemos de acuerdo a ver si todos entendimos más o menos lo mismo, ¿sí? Pero ya después lo que tiene que ver con el trabajo puntual, en general no es que hacemos grandes sesiones de práctica, sino que cada grupo trabaja con su respectivo tutor. ¿No? ¿Me olvidé de alguna cosa así de lo general, Santiago, Rosana? Entonces, eso así como en términos generales. La materia Sí, tiene... precisamente
Sí. Precisamente no es casual empezar por este tema o este foco de la ubicuidad y lo colaborativo. Iniciamos justamente por esto porque es la base del trabajo que ustedes van a desarrollar a lo largo de toda la cursada. Nosotros esperamos que sea un trabajo, independientemente de que haya, cuando es presencial o es de esta manera virtual, siempre esperamos un trabajo en función de grupos, colaborativo, bastante ubicuo, es decir, que no se limite a las horas de clase, sino que cada grupo también pueda autogestionar su trabajo, pero van a haber encuentros, como plantea Diego, en algunos casos para presentar la consigna, en algunos casos para brindarles orientaciones directas, conversar acerca de los avances. Entonces, digamos que ustedes encuentran allí, ya vi que tienen el acceso para la aula virtual, encontrarán en el cronograma cuándo vamos a estar encontrándonos, de qué manera, pues eso les orienta el tipo de actividad que vamos a ir desarrollando cada semana. Después, la materia está organizada, la parte práctica, digamos, de la materia está organizada alrededor de lo que nosotros llamamos 4 TPs, o sea, 4 trabajos prácticos, ¿sí? Los 3 primeros trabajos prácticos son, entre comillas, un poco más cortos, ¿sí? Son trabajos de un par de semanas cada uno, ¿no? 2 o 3 semanas cada uno de ellos, mientras que el último TP, el TP4, es un TP un poco más largo, que implica una especie de síntesis integradora de lo que se vino haciendo hasta ese momento en la materia, y es el que le van a tener que poner ahí una buena carga de trabajo. En general, el TP1, el TP3 y el TP4 van, digamos, por decirlo entre comillas, con nota, o sea, no le van a poner nota, pero hay que aprobarlos si son TPs que van a tener una devolución y todo eso. Y el TP2 es un TP medio de paso, ¿sí? Que no va a tener va a tener una devolución, pero no va a tener una nota en sí misma, porque van a ver, por cómo es la dinámica, que lo que se aprende, digamos, en el TP2 se aplica directamente en el TP4, así que la calificación, por decirlo de alguna manera, va directamente cuando nos concentramos en el TP4, que es más largo. ¿Qué más? Dentro de la parte práctica, dentro de la parte teórica, esto lo aclaro porque como por ahí suena distinto a lo que se suele hacer en otras materias, por ahí sorprende, pero dentro de la parte práctica es esa la estructura, ¿no? O sea, los 4 TPs, todos son entregables, todos son en grupo, con una salvedad, por las dudas que a alguno le esté cayendo una gotita de sudor por ahí. Nosotros ahora vamos a armar grupos, ¿sí? Para realizar el TP1. Para esta armada de grupos, ahora les vamos a contar con Santiago cómo se van a organizar, no me quiero preocupar excesivamente por eso ahora, pero vamos a tener una dinámica de armado de grupos. Después de que termina el TP1, vamos a tener una instancia en la que vamos a poder rearmar los grupos, de forma tal de que si ocurrió algún problema, si no se sintieron cómodos con el grupo, si se dieron cuenta que en otro grupo había alguien que había sido compañero en otra materia y que prefieren trabajar con esa persona, si los horarios no fueron compatibles con el grupo que les tocó al azar y entonces prefieren cambiar, bueno, después de este primer TP, a partir del TP2, vamos a tener una opción de cambiar, rearmar los grupos, y ahí sí, ya a partir del TP2, de ahí en adelante, intentamos, dentro de lo posible, sostener los grupos que se armen para ese segundo TP, ¿sí? Entonces, eso es lo que se refiere a la parte práctica. Dentro de la parte teórica, después igualmente Rosana en este punto va a ser más puntual, más precisa, pero va a haber un par de actividades que van a hacer las veces de parcial, o sea, van a ser instancias en donde ustedes van a tener que hacer algo que va a ser evaluado, ¿sí? Pero bueno, eso dejo que Rosana después se los cuente con un poquito más de detalle. Pero no es que hay un día en el que nos tomamos un parcial, estas son las consignas, resuelvan esto. Son actividades que tienen otro estilo, pero que cumplen la función de una actividad de evaluación. Fuera de eso, la materia no tiene parcial tradicional, no es que hay una fecha en la que venimos todos y damos un parcial. Se aprueba, aprobando estas actividades que van a hacer con Rosana en el espacio de la teórica, y teniendo aprobados los 4 trabajos, los 3 trabajos prácticos que van con calificación, y teniendo al menos entregado el TP2, que aunque no se los califiquemos, tiene que estar entregado para aprobar la materia. Y la materia después, por supuesto, tiene examen final para todos los que hayan cumplido estas condiciones, ¿sí? No es, por las dudas lo advierto, no es una materia promocionable, ¿sí? Tiene final obligatorio. Bueno, en realidad sí es una materia promocionable, pero ahorita no lo podemos aplicar por disposición de la facultad, exacto. Exactamente, la verdad que todavía no lo tenemos armado como para armarlo de otra forma. Así que en este momento tiene final obligatorio.
¿Qué más? Bueno, si vieron acá en el chat, yo dejé hace un ratito el link al campus, si van un poquito más arriba lo van a encontrar. Fíjense, por favor, si todos pueden entrar, es indispensable que todos entren al campus, ¿sí? No es, digo, esto acá soy como un poco más quisquilloso con esto, no es posible atravesar la materia sin participar del campus, ¿sí? Así que todos tienen que estar, yo después voy a chequear con la lista que todos estén matriculados en el aula virtual, ¿sí? Así que bueno, eso, chequéenlo, por favor, fíjense, si alguien no puede entrar, avise, por favor. A ver. Sí, ya hay bastantes matriculados. Sí, yo recién chequé, pero no estaban todos, todavía hasta hace un ratito al menos. Todavía faltan. Fíjense, bueno, si alguien tiene problemas, pero por favor entren. Alguien preguntó algo de Telegram, vos Santi me dijiste que ya habías actualizado el link, ¿verdad? O sea, el que está en la web es el que vale. Sí, en realidad, sí, correcto. Genial. Listo, así Para que sí. para los que no saben, Telegram es una... Calculo que la mayoría sabe, pero los que no saben, Telegram es una aplicación de mensajería instantánea muy similar a WhatsApp, con algunas ventajas. Por ejemplo, no hace falta compartir el número de teléfono. Entonces, mantenemos el Telegram como un canal de comunicación alternativo instantáneo, sobre todo como canal de comunicación instantánea, para tener. Susana, preguntaste, ¿qué es lo que necesitas que te pasemos, Susana? El Telegram, creo. Aprovechá, es una buena excusa para entrar al campus. Entra al campus y está ahí el link al grupo de Telegram. Sí, de hecho, el campus está realizado por pestañas. Tenemos una pestaña de inicio donde aparece el link para conectarse al Zoom y algunas cosas generales. Hay una pestaña específica para la parte teórica, donde Rosana va a ir subiendo las lecturas y va a ir subiendo los materiales y las consignas de trabajo. Y después cada TP tiene su propia pestaña. Ahora creo que tiene solo habilitado el TP1, pero eventualmente cuando vayamos avanzando con los otros TPs, se van a ir desbloqueando los siguientes niveles de esta materia. ¿Sí? Si exploran un poquitito el aula virtual, van a ver que en la pantalla, en la pestaña de inicio, tienen, por ejemplo, bueno, el clásico foro de dudas y consultas, que los invitamos, por favor, a usarlo a full, o sea, escriban tranquilos y tranquilas en el foro de dudas y consultas. Nosotros nos metemos con cierta frecuencia para intentar responder y también los invitamos y las invitamos a ustedes mismos a participar de las respuestas, ¿sí? Si saben cómo responderle a alguien, mándense directamente. ¿Qué dicen con el Telegram? ¿Tuvieron algún problema con el Telegram? Bueno, mientras Santi revisa lo del Telegram, les comento, claro. Por ejemplo, alguien preguntó por allí mientras estaba con la presentación abierta, si iba a subir la presentación de la clase, el PPT. Fíjense que allí en la pestaña de teórica, lo primero que van a encontrar presentaciones clase. Allí yo les voy a ir subiendo clase a clase la presentación que se utilizó. Igual saben que quedó grabada, para efectos de que la vean completa, pero también la presentación directamente se las voy a ir subiendo semana a semana. Sí, y también vamos a ir subiendo las grabaciones que hagamos de las clases. Así que va a estar todo ahí. ¿Qué más tenemos para contarles así de manera general? Bueno, fíjense entonces, como les decía, está el foro de dudas y consultas que les pedimos que lo usen, ¿sí? Escriban ahí. A continuación van a ver que está también el programa de la... Bueno, por ahí, digamos, no a continuación, sino justo arriba. Está también el programa de la materia para que le peguen una mirada. Siempre es bueno saber a dónde se están metiendo. Y tienen el cronograma de clases y entregas, ¿sí? Ese cronograma básicamente les dice cuál es el carácter de la clase. O sea, es una clase en donde va a haber tanto teórica como práctica, se va a ver una clase en donde se va a concentrar en la teórica o donde se va a concentrar en la tutoría, y a grosso modo cuál es el eje principal tanto de la parte teórica como de la parte práctica, ¿sí? Y también les dice qué es lo que si hay alguna tarea, cuál es la fecha en la que debería estar lista esa tarea, ¿sí?
Ya está volcado en este momento las fechas en donde hay que tener resueltos los distintos trabajos prácticos y una de las actividades de la teórica, ¿sí? Nuestra recomendación normalmente es que no se bajen este cronograma, sino que lo consulten online, porque si llegamos a tener que hacer alguna actualización o a partir de que definimos alguna fecha agregamos algo de información, este es como un cronograma vivo que ustedes pueden ir chequeando todo el tiempo y tienen siempre la versión más actualizada, ¿sí? Sí, sujeto a cambios, por supuesto. No se preocupen, quiero decir, no es que los cambiamos arbitrariamente, que un día dice que la fecha es tal cosa y ustedes entran a la semana siguiente y les cambió completamente el cronograma. Pero sí tenemos la posibilidad de ir ajustando un poquitito alguna cosa en función también de cómo va avanzando la materia, o también de ir agregando algunas cosas que no tiene sentido agregarlas todas ahora porque uno se marea. Si nosotros ahora le llenamos el cronograma con un montón de fechas, un montón de información, por ahí es medio caos, a medida que van apareciendo algunas cosas que van teniendo sentido que figuren en el cronograma, las vamos incorporando al cronograma. ¿Qué más? A ver. Che, yo no estoy viendo el chat, o sea, me aparece el chat, me quedó... No veo preguntas. No, para mí el chat no avanza. Franco hace un comentario sobre el grupo de Telegram, no sé si lo viste. No, es que no lo veo, no me aparece. Dice... Se me trabó el chat. Vos te lo leo. Dice un detalle que no sé si será importante, pero el grupo de Telegram es público. Cualquier persona puede leer e ingresar. Sí, lo hago público esta semana hasta que se sumen y después pasa a ser privado. Bien. El... Sí, así es más fácil el ingreso. Bien. Entonces, ¿hay alguien que haya tenido problemas para ingresar al campus? ¿No? ¿Con eso estamos bien? Perfecto. Bien. Hay varias personas preguntando, yo te lo traduzco, les cuento al resto que yo le derivo todas las preguntas de Telegram a Santiago, que es nuestro especialista en Telegram, y como no está leyendo el chat, se los leo yo. Pero hay varios que preguntan cómo acceder, porque dicen que desde el link de la página del campus no pueden. ¿Cómo lo buscan desde el propio Telegram? ¿Qué tal si lo actualizas, Santi, lo actualizas y lo envías por el foro de avisos? Por las dudas, vuélvelo a enviar por allí. Bueno, o sea, en realidad tienen que acceder al campus, que hay ese link, a través del teléfono, o donde tengan Telegram. Si tienen la computadora, debería funcionar, y si no, desde el teléfono, si tienen Telegram en el teléfono. O sea, la aplicación la tienen que tener preinstalada antes, ¿sí? Ahora, si quieren, el transcurso de la jornada de hoy lo resolvemos. No sé cómo nos parece. No es fundamental en este momento todos esperar. Sí, es importante que todos se matriculen en el aula ahora. Claro, eso sí. Después lo demás. Lo más importante ahora es eso, que resolvamos lo del campus, y una vez que estén todos en el campus, que ya nos podemos contactar vía los mensajes de foro y eso, ahí seguimos avanzando con el tecnicismo del Telegram para tampoco perder así excesivo tiempo con eso ahora. No se preocupen. Sí, no tiene sentido. No se preocupen. ¿Sí? Bien, entonces con esto más o menos estamos. Les cuento entonces el tema de los grupos, ¿sí? Si ustedes miran en el campus van a ver que hay en la pestaña correspondiente al TP1, van a ver que hay... ¿Que comparta pantalla? Bueno, sí. ¿O no vale la pena? Yo creo que no vale la pena, pero dale. Bueno. Creo que es fácil esto. Digo, en la pestaña correspondiente al TP1 van a ver que hay un link que dice organización de los grupos, ¿sí? Si entran en ese documento, van a ver que es una planilla de cálculo compartida, en el que todos tienen permiso de edición. Y acá la idea es autogestionar un poco la cosa. ¿De qué manera? Esto es muy azaroso, porque la verdad que el 90% de ustedes no se conocen entre sí, así que le da más o menos lo mismo estar en un grupo o estar en otro, ¿sí? Pero entonces, en principio, empiecen a repartirse. Si ustedes ya saben que conocen a alguien y quieren trabajar juntos, concéntrense y pónganse en el mismo grupo, elijan un grupo cualquiera y pónganse ahí, y si no, pongan su nombre en cualquiera de los grupos, vamos completando de a 4 por grupo, ¿sí? Igual hoy, ¿cuántos somos acá? A ver, somos 24. Está bien, hacemos de a 4 por grupo,
y está perfecto. Sí. Y ya les digo. Sí, sugerencia, si ya conocen a alguien, agarran un grupo de numeración alta y los que no conocen a nadie, agarran por el grupo 1, van a poner sus nombres, cuando está el grupo 1 completo con 4 integrantes, van al 2 y así van completando. Claro, exactamente. Y recuerden esto, no teman excesivamente por una mala experiencia, porque dentro de un par de semanas, cuando pasemos al TP2, vamos a tener una oportunidad de redefinir algunos grupos que lo requieran, porque siempre hay algún estudiante también que se baja de la materia, nada, entonces ahí vamos viendo cómo lo reacomodamos. Bien, así que les damos un minutito para que vayan completando eso mientras tanto. ¿Cómo ir contando que va el TP1? Sí, démosle un minutín para que terminen de escribir eso. ¿Vos, Rosana, querés comentar algo más de tu parte o querés que ya nos metamos con la consigna del TP? No, solo creo que lo único que quedó pendiente que dijiste que luego lo podía explicar es las actividades parciales de la teórica, pero básicamente son actividades que vamos a hacer en sus momentos, van a tener sus consignas en el momento. Una es una actividad grupal y la otra es una actividad individual, pero digamos de análisis teórico de lo que estemos discutiendo en la cursada, así que no es nada del otro mundo. Así que no se preocupen por ahora por eso. Bien. El único comentario que sí se me ocurre que por ahí está bueno que lo tengan en cuenta, no sé si miraron el cronograma ya, pero nos tocan 3 feriados en esta cursada, o sea, el que nos tocó la semana pasada y nos tocan 2 feriados más todavía a lo largo del cuatrimestre. Sinceramente se nos hacía imposible acomodar la materia sobreviviendo a 3 feriados, era ya demasiado. Entonces, la clase de cierre la pusimos una semana después. O sea, nuestra materia termina el lunes siguiente al cierre del cuatrimestre. Pero como no tenemos parciales, más o menos estamos probablemente terminando antes que muchas otras materias que ponen sus parciales parciales y recuperatorios en las semanas posteriores al cierre del cuatrimestre. Pero bueno, para que lo sepan, terminamos el lunes siguiente al cierre formal, ¿sí? Para tener esa clase de cierre que nos hace falta. Buenísimo. Bueno, entonces podemos empezar a ver cómo viene la organización de los grupos. Bueno, va bastante bien. Yo tengo mala conectividad, no sé por qué. Bueno, estamos bárbaros, me parece que ya está bien encaminado. Si alguien después tiene algún problema o lo que sea, nos escribe un mail. ¿Cómo, Santi? Me desconecto y me vuelvo a conectar. Dale. Pero bueno, les decía, si alguien después llega a tener algún problema, alguna duda, lo que sea, nos escribe un mail y listo. En el aula virtual están nuestros mails, así que, y si no, también están en el correo de bienvenida que les mandamos anoche. Van a ver que las 3 primeras direcciones son las de Rosana, las de Santiago y las mías. Así que ahí tienen también nuestros mails de contacto, ¿sí? Bueno, déjenme entonces que vuelva acá al curso. Genial. Pero, ahora sí. Bueno, entonces vamos a alargar con el TP número 1, el de ubicuo y colaborativo, ¿sí? Así se llama. Como dice en el aula virtual, este TP se introduce hoy en la clase número 1 y se entrega en la clase número 4. ¿Sí? O sea, tenemos 3 semanas para trabajar sobre este TP. Déjenme que me voy a dejar abierto el cronograma en paralelo, así les digo bien las fechas, porque justo me lo cerré recién. El programa funciona tanto para ustedes como para nosotros. Claro. Es un documento fundamental. Sí, el día 13 está pautada la entrega. Exactamente. Está pautada para la clase 4, que es el 13. ¿Sí? Muy bien. Y ese día que ustedes entregan el TP número 1, además hacemos la presentación del TP número 2. Ya ahí largamos sin solución de continuidad. Muy bien. Y fíjense que para este TP número 1 están pensadas 2 instancias de tutoría. Digo, si lo están mirando en el cronograma, para que de paso vayan entendiendo cómo está, qué significa lo que está escrito en el cronograma. Están pensadas 2 instancias de tutoría.
lo que se corresponde la semana que viene, ¿cómo, perdón? Perdón, Diego, no, tenemos una sola instancia de tutoría. No, iba a del- diferenciarla entre sincrónica y asincrónica. La del foro bien. es asincrónica, digamos. O sea, la de la semana que viene se corresponde a una instancia de tutoría asincrónica, que la vamos a gestionar a través del foro, ¿sí? Y la de la siguiente semana es una instancia de tutoría sincrónica, en donde el grupo pauta un horario dentro de lo que es el horario cursado de la materia y nos ponemos a charlar sobre lo que vienen haciendo, ¿sí? Bien. Si miran entonces ahora sí el texto o la consigna del TP ubicuo y colaborativo, o vamos a hacerlo en orden. Ustedes ahora se llevan de la teórica algunos conceptos generales y además se llevan la tarea de leer un par de textos, algo de bibliografía. En ese algo de bibliografía van a tener una introducción, van a tener algo más que una introducción, van a tener una presentación más densa de qué se trata esto del aprendizaje ubicuo y de qué se trata esto del aprendizaje del modelo 1 a 1, la idea del aprendizaje colaborativo. Entonces, a partir de ahí ustedes van a tener una especie de marco teórico desde el cual poder analizar, poder pensar este tipo de situaciones. Bien, eso por un lado. Además, ustedes van a ver que acá en la parte del práctico tienen algunos materiales adicionales, ¿sí? Por ejemplo, hay dos presi, no sé si ubican lo que es un presi. Un presi es como, digamos así, como una versión potenciada de un PPT, por así decirlo. ¿Sí? Es una presentación, pero con un poco más de onda, digamos. Es otra herramienta, pero que sirve para generar presentaciones. Listo, entonces ahí tienen dos presi que también habla un poco sobre el aprendizaje ubicuo y el modelo 1 a 1. Tienen también una entrevista a un especialista. Y hay un par de textos, bueno, el de Copy Galantzis está repetido, también aparece en la parte de la teórica, es el mismo texto. Tienen un poco de material como para meterse teóricamente en de qué se trata este paradigma de aprendizaje ubicuo, colaborativo, modelo 1 a 1. Entonces, y un poquito más abajo tienen la consigna propiamente dicha del TP. La consigna del TP, digamos, es larga, porque está como es el primer TP de la materia, está como muy explicado, ¿sí? Hay como primero una presentación general para que ustedes entiendan cuál es la idea que tenemos nosotros cuando les proponemos ese TP, y después de esa presentación general viene la consigna propiamente dicha, concretamente, con puntos, hay que hacer esto, esto, esto y esto, y al final termina con una rúbrica que que de alguna manera les muestra a ustedes cuáles son los criterios y los ejes que vamos a usar nosotros para evaluar ese trabajo que ustedes tienen que hacer, ¿sí? La idea de esa rúbrica que está al final no es solamente, por un lado es que ustedes conozcan cuáles son los criterios con los que van a ser evaluados, pero al mismo tiempo que, ya que los tienen, les sirvan de guía para que puedan utilizarlos a la hora de hacer el trabajo. O sea, ustedes pueden hacer el trabajo y mirando esos criterios van a saber o van a poder autoevaluar de alguna manera si están bien orientados o no. Porque van a saber a dónde es que nosotros le vamos a poner el ojo cuando nos pongamos a corregir su producción, ¿sí? Entonces, esa es un poco la idea general. Primero una presentación general para entender cuál es el espíritu de lo que se les está proponiendo, después las consignas puras y duras de qué es lo que queremos que hagan, y finalmente esa grilla, esa rúbrica para la evaluación. Eso por un lado. Les cuento, no sé si vos, Santi, querés contarles algo de esto, si no les cuento directamente de qué se trata el TP. No, iba a decir que van a contar que hay muchos materiales y muchos links, que está todo como explicado varias veces, y esto de alguna manera pretende no sobrecargarlos ustedes de cosas, sino al revés, tratar de acompañar lo más posible para el trabajo práctico. Es una forma es una estrategia de acompañamiento, o sea, por más que no estemos ahí en las consignas, en las explicaciones, y a veces está todo como muy redundante, para acompañar de alguna manera a través de la ubicuidad que ahora está impuesta. Un dato de color, nosotros cuando damos este tema, que originalmente simulábamos la ubicuidad, ahora ya parece como algo viejo y anticuado, y pasado de moda. Simular la ubicuidad será algo bastante raro, pero bueno, hubo mucha resignificación de este trabajo práctico y la materia en general. Es una materia que se modifica mucho, diría casi cuatrimestre a cuatrimestre.
Sí, es interesante, para nosotros al menos es interesante, porque nosotros el TP de trabajo ubicuo y colaborativo lo hacemos desde hace muchísimos cuatrimestres, mucho antes de la irrupción de la pandemia, muchísimo antes de la irrupción de la pandemia. Y como dice Santiago, originalmente lo que hacíamos era simular la ubicuidad, porque lo que hacíamos era trabajar en el aula de computadoras, la que está ahí al lado de la biblioteca, y cada grupo tenía que trabajar en una computadora, se asociaba con otro grupo que estaba trabajando con otra computadora distinta, pero no podían charlar directamente, sino que tenían que resolver todas las cosas a través de documentos colaborativos y cosas por el estilo. Ahora medio como que la situación esta nos simplifica esa parte, no tenemos que simular nada, ahora en serio hay que trabajar así. Así que bueno, nos viene al pelo ese punto. Por otro lado, también Una buena para la pandemia. claro, esto nos da pie también para un comentario que seguramente vamos a volver sobre en otros momentos. La situación esta de trabajo remoto a partir de la pandemia, a partir de todo lo que nos pasó el año pasado y esto, en el contexto de esta materia es por supuesto una emergencia de la realidad y de la actualidad que nos viene al pelo para charlar algunas cosas y porque todos ahora tenemos bien presentes algunas de estas cuestiones, pero es importante que ustedes intenten en algún momento separar lo que es la emergencia que nos ocurrió en este último año y medio, 2 años, de lo que es la informática educativa en términos generales, que va mucho más allá de la cuestión pandémica, ¿no? Es anterior y posterior, o sea, hay cosas que tienen que ver con la irrupción de la realidad y hay cosas que no, que van más allá de ella, porque podríamos tener una situación completamente tradicional y normal, y aún así a nosotros nos interesaría que pensáramos algunos aportes interesantes que tiene la ubicuidad, algunos aportes interesantes que tiene el modelo 1 a 1, algunos aportes interesantes que tiene el modelo de trabajo colaborativo, ¿sí? Y al mismo tiempo no nos queremos ir al otro extremo, decir, bueno, ok, pero como tenemos serios problemas de conectividad y nuestros pibes las escuelas no están preparadas para esto y nuestros pibes no se pueden conectar y este año fue un desastre y no funcionó nada y todos vamos a morir, entonces descartar automáticamente la cuestión, pero si bueno, es toda una gran utopía que en la práctica no sirve para nada. No nos vamos ni a un extremo ni al otro, intentamos quedarnos en algún punto un poco más útil que esté ubicado más en el medio de todo eso. Bueno. Sobre todo porque los extremos no invitan a reflexionar nada. Claro. Ni a construir nada, no construir poco, digamos. Exactamente. Bien, les cuento, y ya estamos terminando, no desesperen porque la clase de hoy es una clase en donde hacemos como un pantallazo general de la materia, les presentamos las consignas del TP, responderemos algunas consultas y dudas que nos hayan quedado por ahí pendientes, y después ya los vamos a dejar para que puedan empezar a trabajar tranquilos y tranquilas. Les cuento entonces a grosso modo de qué se trata este TP. Todavía, por supuesto, hablar de ubicuo, hablar de modelo 1 a 1, o sea, hablar de aprendizaje ubicuo y colaborativo, hablar de modelo 1 a 1, probablemente todavía sea algo que está lo estamos tocando muy con los dedos, porque por ahí son palabras que ya han escuchado, por ahí tienen alguna idea, alguna sospecha de por dónde debe ir la cosa. Con la presentación de Rosana, por ahí ya tienen alguna pista de más o menos por dónde va, pero efectivamente hasta que no se pongan a leer la bibliografía, ahí todavía no tenemos mucho concreto sobre lo que hablar, así que yo voy a hacer una presentación de este TP también un poco general y los invitamos a que a medida que avancen con la bibliografía y les vayan surgiendo algunas dudas respecto de, ¿qué habrá querido decir cuando nos dijeron que hagamos tal cosa? Bueno, la vuelquen en el foro, así podemos darles una mano con eso. Pero la idea de esto de aprendizaje ubicuo, colaborativo, modelo 1 a 1, nosotros queremos ahora, con este primer TP, que ustedes hagan una especie de ejercicio de intentar pensar, bueno, ¿cómo podríamos armar una propuesta que intente de alguna manera cumplir algunas de las características que tienen estos modelos? ¿Sí? Las características las van a leer en la bibliografía, las van a consultar en el foro, lo que no se entienda, ¿sí? Pero, nada, en términos generales, el TP lo que les va a proponer a ustedes es, bueno, ¿cómo podríamos intentar materializar algunas de las características que nos proponen estos modelos? ¿Sí? Para hacer eso y no tener que hacer un trabajo de cero, lo que nosotros les proponemos es que al interior de cada uno de los grupos repasen en su memoria aquellas microclases que ustedes prepararon para didáctica general. ¿Sí? O sea, si tenemos un grupo de 4 integrantes, salvo, bueno, que justo un par de los integrantes hayan además compartido grupo en didáctica general, que podría ser un caso, pero en principio van a tener 3 o 4 microclases distintas, que fueron las que dieron los integrantes de ese grupo en didáctica general. La idea es que elijan alguna de esas
¿sí? Nosotros vamos a trabajar con una sola. Elijan alguna de esas con el criterio que ustedes quieran, las que les parezca más fácil para cumplir la consigna o la que les guste más. Ahí se manejan ustedes como quieren. Pero van a elegir alguna de esas microclases que prepararon para didáctica general, y la idea es que van a pensar qué cambios, qué adiciones, qué cosas qué operaciones podrían hacer sobre esa microclase que ustedes habían diseñado para acercarla en alguna medida, dentro de lo posible, al modelo de aprendizaje ubicuo y colaborativo y al modelo 1 a 1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir acercarlas? Bueno, ustedes cuando lean la bibliografía van a ver que ubicuo, colaborativo, 1 a 1 son modelos que presentan ciertos formatos, ciertas características, ciertas potencialidades, proponen explotar determinadas características, proponen ir por determinados lugares. Entonces, la propuesta va a ser, ¿cómo podríamos tomar esta microclase que ustedes cuando la diseñaron en principio no la pensaron en términos de aprendizaje ubicuo, colaborativo, remoto y todo eso? Bueno, ¿cómo hacerle algunas modificaciones que la acerquen a estos modelos? ¿Sí? Y acá vienen varias cosas. Que la acerquen no quiere decir que tenga que cumplir con el 100% de las consignas que proponen los modelos. Simplemente quiere decir eso, que la acerque a esos modelos. ¿Cuánto? Bueno, todo lo que puedan. ¿Sí? Y acá ya va a depender de qué tan lejos estaba inicialmente esa actividad o qué cosas se les ocurran a ustedes. Pero bueno, ¿cuánto la pueden acercar a una propuesta que explote de alguna manera las características de los modelos ubicuo, colaborativo, 1 a 1? ¿Sí? Eso por ahí implica que tienen que agregarle alguna actividad, que tienen que cambiar alguna consigna, que tienen que ya repensar alguna cosa, pero siempre sosteniendo la idea base de su microclase original. ¿Sí? Eso por un lado. Van a ver que entre las consignas del TP desaparecen una serie de consignas que tienen que ver con reflexión que ustedes tienen que hacer sobre ese proceso. ¿Sí? Esas se las dejamos que las lean con atención y después harán consultas si alguna les genera alguna duda, pero entonces acá es una combinación de generar unas modificaciones para acercar la clase a los modelos que les estamos presentando y al mismo tiempo poder hacer alguna lectura crítica de esas cosas que han ido sucediendo en la propuesta que ustedes hicieron. ¿Sí? Otro detalle importante también es que, como dice en una parte del TP, nosotros no les pedimos de ninguna manera que ustedes comulguen 100% con lo que se propone en estos modelos. ¿Sí? O sea, no nos interesa venderles el modelo ubicuo y colaborativo, ni venderles el modelo 1 a 1. Nos interesa que los conozcan. Y nos interesa que los entiendan lo suficiente como para poder mostrarnos, a través de materializar una propuesta que utiliza esos modelos, poder mostrarnos que entendieron de qué se trata el modelo. Más allá de que después nos puedan decir, mirá, yo podría hacer una propuesta 1 a 1 o podría hacer una propuesta ubicua, mirá, te lo muestro, acá te tengo, por ahí a mí no me gusta y prefiero hacer otra cosa. Y ahí lo discutiremos y no hay ningún problema, ¿sí? Pero ya no queremos venderles el problema, pero sí queremos que nos muestren que lo entienden lo suficiente como para intentar implementar una propuesta de ese estilo. Una cosa importante para tener en cuenta es que el modelo de aprendizaje ubicuo, colaborativo y 1 a 1 no implica necesariamente, de hecho, no implica la clase remota. Una clase puede ser ubicua, colaborativa y basada en el modelo 1 a 1 y ser remota, pero puede ser ubicua, colaborativa y basada en el modelo 1 a 1 y ser completamente presencial, o puede ser mixta, con algunas cosas presenciales, otras cosas remotas. ¿Sí? Entonces, ustedes van a utilizar la versión que les guste más o que mejor se adapte al tipo de clase que están pensando. ¿De acuerdo? ¿Sí? Yo creo que las consignas son bastante claras, como decía Santiago, están escritas con cierta, quizás con cierto excesivo detalle, porque una de las ideas detrás de esas consignas es que ustedes genuinamente tengan cierta autonomía para poder gestionarlas. O sea, que nosotros intentamos no guardarnos ases abajo de la manga. No es que ustedes nos van a preguntar algo y yo te voy a decir algo que si no me lo preguntabas no había manera de que puedas seguir adelante con el trabajo. Las cosas están ahí en la consigna e intentamos ser lo más claros posible para que ustedes tengan las cosas para trabajar. Después, por supuesto, si nos tienen que hacer preguntas, nos hacen todas las preguntas que necesiten. Pero en principio está todo ahí, digamos. ¿Cómo, Santi? Eso no significa que no tengan dudas y que no estamos acá para responderlas. Claro, es todo lo contrario. Sí, exactamente. Pero está todo ahí para que ustedes puedan avanzar. De hecho, la misma rúbrica es otro elemento más que les da información bien interesante, bien importante para orientar el trabajo, incluso antes de entregar su trabajo, verificar con la rúbrica, hacer como las veces de autoevaluarse
para poder estimar, bueno, ahí están transparentados de alguna manera esos criterios que se van a utilizar para evaluarlas, para valorarlas, así que está todo allí como para que puedan hacer esa autoevaluación incluso. Bien. Y un punto importante, yo a ver si tengo acá abierto y les digo exactamente en qué página, no la tengo abierta, perdón. Pero si miran en las consignas del TP, denme un segundo que me las abro y les digo exactamente en qué página, tienen en un lugar la indicación de qué es lo que se espera que tengan más o menos resuelto para la clase que viene y para la otra, de forma tal de que esas instancias de tutoría, tanto la tutoría asincrónica vía foro como la tutoría sincrónica que tengamos vía Meet o vía Zoom, sea efectivamente productiva, o sea, que ustedes lleguen a esa clase, a ese momento, con cosas concretas sobre las que podamos charlar. Porque una cosa importante es que la tutoría no es el espacio de trabajo. Ustedes no se van a juntar con Santiago, conmigo, para resolver, para hacer el TP. Ustedes ya se van a juntar con nosotros para resolver dudas, para mostrarnos por ahí algo de lo que están haciendo y decirnos, bueno, acá estoy trabado en este punto, o no sé si ir por acá, o si esta consigna está buena así o está buena así, pero ya trabajar sobre producciones, sobre cosas más o menos hechas. Acá ya lo tengo Página esto. 2, Sí, página 2, página 2, exactamente. cronograma de trabajo. Exactamente, entonces ahí tienen qué es lo que esperamos que tengan listo para cada una de las instancias. ¿Sí? Un comentario. La instancia de la clase 2, Sí. que es Tenemos una pregunta, a ver. Sí, Sí, perdón. Quería preguntar el tema de los horarios, porque justo la clase siguiente es teórica. Siempre empieza a las 4, sí. ¿no? Ah, listo. Sí, También las sí, sí. tutorías. Y las tutorías, como cada grupo tiene la suya, a algún grupo le tocará primero, a otro le va a tocar a continuación, pero siempre va a ser siempre dentro del horario de la materia. Listo, gracias. ¿Sí? Y intentaremos seguramente, eso después cada grupo después nos fijaremos, lo vamos a negociar al interior de cada tutor y su grupo de grupos, digamos, ¿no? Si cada grupo prefiere sostener siempre el mismo horario de tutoría, si prefieren rotar porque todos quieren tener alguna vez la tutoría temprano y así a todos les toca alguna vez la tutoría tarde, no sé. Eso después se negocia al interior de cada grupo, ¿no? No tenemos reglas generales, ahí somos flexibles. ¿Sí? No, lo que les decía es que la tutoría de la clase que viene, que es una tutoría asincrónica, para un poco cumplir con la condición esta de que sea asincrónica, no hace falta que esperen hasta ese día para hacer las preguntas. Ustedes pueden ir, eso, quiero decir, esto lo que quiere decir es que la semana que viene es la semana de tutoría, o sea, si ustedes van poniendo tutorías, preguntas ahí, ya se las vamos a ir contestando. ¿Sí? Claro. No, yo iba a decir, hay dos cosas que tiene este TP. Primero, que nos interesa trabajar sobre una actividad ya existente, así nos concentramos en cómo compaginar una actividad que ya existe con este paradigma o estos paradigmas ubicos y colaborativos. Y en segundo lugar, que ustedes puedan plasmar en algo práctico y concreto de cómo sería trabajar en esos modelos. Y ahí es donde dice, no queremos no venimos a venderles ningún modelo, pero sí hacer el ejercicio de tratemos de hacer una actividad o modificar una actividad ya hecha para que esté inmersa en ese modelo, ¿sí? Después probablemente cuando lean un poco más o necesiten un poco más, van a decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre ubicuo y colaborativo? O si hay o no diferencia. Ya después, si quieren, vamos a charlar más en detalle, pero o qué condiciones tendría que tener para que sea ubicuo o no, si es colaborativo o no. Pero bueno, queremos que primero se empapen un poco los materiales que están ahí y después, en todo caso, cuando tengamos la primera tutoría, o si quieren, en las tutorías asincrónicas, como dice Diego, van consultando y vamos respondiendo. En ese sentido, hemos hecho un trabajo de curaduría de contenidos, algunos contenidos están subidos ahí, más la bibliografía, que ya explica bastante, como para que lo suficiente para que se metan en este mundillo. Bien. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Sé que lo que les presentamos recién es como demasiado general y hasta que no se pongan a leer concretamente las consignas no van a saber si tienen dudas al respecto. Pero bueno, no sé, al menos de lo que les venimos diciendo hasta ahora, ¿cómo lo ven? ¿Les parece que se entiende la idea? Veo caras
hacen la del perrito del colectivo, que hacen así. Yo digo que sí, ¿cómo? justo se me cerró Zoom, entonces hubo una parte que me perdí, pero ya me pondré al día con esa. Bien, igual no te preocupes, la clase la estamos grabando, así que no sé, hoy o mañana ya va a quedar subida al aula. Si no, no te preocupes por eso. Podés pedir el bar y ahí pues, te la pasan de vuelta. No, ¿cómo siguen ahora? Ahora deberían ponerse en contacto entre ustedes, hacia dentro del grupo, digamos, por cómo quedan agrupados, y empezar a transitar el TP. ¿Sí? Crear un documento colaborativo y empezar a trabajar ahí. Pueden hacer ustedes su propia sesión de videoconferencias o de teleconferencias o de audio o lo que ustedes quieran. Y bueno, Diego y yo estamos a tiro ahí. Si tienen cualquier duda, más allá de que termine la cursada, el horario de la cursada, estamos no digo que estamos 24/7 disponibles, pero en la medida que surja alguna duda y tengamos algún espacio en un momento, vamos respondiendo y abarcando dudas. Claro. Eso está bueno. Bueno, también como hay algunos compañeros que no se pudieron sumar el día de hoy, tengan en cuenta que los grupos que quedaron conformados con 3 personas, probablemente durante la semana, en la medida en que se vayan de alguna manera informando estos compañeros que nos envíen mail para matricularse, les vamos a dar la indicación de que verifiquen cuáles de estos grupos quedaron con alguna vacante y es probable que se les sume algún compañero en estos días, ¿de acuerdo? Para que lo tengan en cuenta, estos grupos que quedaron con 3 personas. Genial. Perfecto. A ver, si hay otra pregunta. No. Bueno, yo creo que en principio lo que es la presentación del TP, con esto estaría. ¿Sí? No sé si ustedes quieren agregar algo más, si tienen alguna pregunta, alguna duda, si les parece que nos quedó algo pendiente de la parte administrativa, si a alguien le quedó alguna duda de, no sé, de aprobación o lo que fuere, aprovechen para habilitar el micrófono y hablar. ¿No? Está todo clarísimo, qué maravilla. ¿Puede ser que no esté en ninguno de los grupos? ¿Vos te anotaste en alguno? Ah, no, perfecto, te anotás. Perdón. Claro, fíjate que es un documento colaborativo, están todos con permiso de editor. Agarrate alguno que tenga espacio y metete. Genial. Si no hacemos un pan y queso, pero está complicado. Bien. Bueno, entonces en principio creo que estamos. Empiecen a atacar, digamos, la bibliografía para, en toda la materia es fundamental, pero digamos, es importante ya ir arrancando bien parados con la bibliografía, porque como decía Rosana al principio, el tema de ubicuo colaborativo a nosotros nos atraviesa en toda la materia, ¿sí? Entonces, efectivamente es un marco teórico que necesitamos que manejen, que entiendan de qué hablamos cuando pensamos en esos elementos. Y un punto que en el TP lo dice, pero no nos cansamos de repetirlo, es, a nosotros lo que nos interesa es que todo lo que tiene que ver con la materialización o el análisis crítico que se haga sobre lo que fuere a lo largo de la materia, en particular a lo largo de este TP, sean cosas que se hagan no desde el sentido común, sino desde ciertas categorías teóricas, o sea, que uno tenga marcos teóricos, marcos de referencia desde los cuales leer lo que está ocurriendo, ¿sí? O sea, en las ciencias sociales, ustedes saben, los marcos teóricos lo que nos dan son marcos de referencia, categorías de análisis, desde los cuales mirar las cosas. No significa necesariamente que nosotros tengamos que estar de acuerdo con lo que propone el modelo, ¿no? Pero el modelo nos propone desde dónde mirar un problema, nos da elementos para mirar el problema. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es corrernos, como ya este discurso sí lo conocen desde didáctica general, nos interesa corrernos de la didáctica del sentido común. Si no nos interesa ese enfoque, nos interesa, bueno, un enfoque un poco más informado, un enfoque que venga del lado de gente que se está formando para ser profesional de la enseñanza, ¿no? Entonces, en ese punto de vista, les pedimos, lean con atención la bibliografía y después la podemos criticar y discutir todo lo que tengan ganas, ¿sí? Hay mucho para discutir y mucho para criticar en muchas cosas, pero siempre manejándola, digamos, ¿sí? Santi, te vi con cara de... No, iba a decir algo, pero no
no viene. No, que si bien nos interesa la cuestión didáctica, acá estamos enfocados en el uso de la tecnología como una herramienta didáctica. Entonces, nos interesa ver qué pasa cuando se juntan esas dos cosas. Exactamente. Genial. Bueno, en principio creo que estamos. No sé, vos, Rosana, danos el ok si querés, pero en principio nosotros ya terminamos. Bueno, Ahora listo, sí, ya rompemos la Telegram, silla. Sí. vengan a mí. Bien. Entonces, bueno, chicos, bienvenidas a esta nueva cursada de informática educativa. Esperemos que la pasen más o menos bien y nos veremos la semana que viene. Sí, escriban por el foro. En la semana seguramente les vamos a estar escribiendo con qué tutor le tocó a cada grupo. Y bueno, eso. Voy a hacer un pedido de solidaridad. Es una cosa muy minúscula, pero que acompaña un montón. Si no tienen imagen de perfil en su perfil del campus, por favor agréguense una imagen. Si es posible, su rostro o algo que nos diga más o menos quién son, porque hace que toda la interfaz del foro sea bastante más amigable y sea más fácil identificar con quién estamos hablando y resulte más ameno. Sí. Igual en el Zoom. Sí, estaría bueno que si hay algunos de ustedes que aparecen claro. Sí, si van a poner la cámara, pero pónganse al menos alguna imagen para que sepamos. Si un día nos cruzamos en un pasillo de la facu en algún momento, saber, fuimos alumnos. Bien. Bueno, estamos entonces. ¿Sí? Ya, ¿puedo grabar?